Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Ya podemos estar de acuerdo en que este es nuestro programa número 46 y que, digamos, si bien no empezamos este ciclo con una decena exacta, si vemos como que estas dos conversaciones que hemos tenido hasta ahora tienen como un tono o un... No, el tono no, me corrijo. Un tema, digamos, distinto a lo que habían sido los primeros 43 programas, pero, y que quiero retomar hoy, ya te vas a dar cuenta, Ernesto, con mi pregunta, pero antes que nada, quiero saludarte y preguntarte, como no hacía así hace algunos programas, qué novedades hay por ahí, cómo van las cosas. Bueno, no, pues afortunadamente en este mundo que elegimos como proyecto de vida, las novedades son siempre presentes. Concretamente, en el actual horizonte de mi ejercicio, eh, novedades importantes en el plano de la investigación y de la teoría que espero, y esto ya es un primer compromiso público, que estén rindiendo frutos de publicación concreta antes de terminar este semestre, que estamos en el seminario rectoral que se llama Subjetividad, Identidad, Posverdad. Estamos ya escribiendo, produciendo el escrito final de cierre de esa sesión, de esa primera experiencia de seminario de investigación. Y por su parte también en el taller de psicopedagogía se han producido avances que incluso sin pecar de pretencioso, eh, tengo que decir a mí mismo me han sorprendido y mucho por las profundizaciones que el taller ha producido en este año que ya lleva funcionando y que espero también que podamos convertir en publicaciones antes de terminar el año. Muy bien, Ernesto, y vamos ya pues directamente a la pregunta. Y es que en estos días, pues a propósito de nuestra recuperación de clásicos de la pedagogía, pues estos textos son unos textos que no lo dejan a uno sin nuevas preguntas cada vez que uno los lee, ¿cierto? A veces preguntas más interesantes, otras veces más superficiales, a veces incluso preguntas bizantinas que no tienen mucha trascendencia, pero es imposible que un texto de esos no lo deje, pues lo deje a uno sin preguntas, eso siempre aparecen preguntas. Entonces estaba yo repasando algunas notas a propósito del credo de Dewey y me surgió una pregunta o una incomodidad con una cosa concreta del currículo, ¿cierto? Él tiene ahí uno, creo que es el capítulo cuarto, tercero, el de The Subject Matter of Education, en el que habla de aspectos como, digamos, más bien puntuales del currículo. Y a mí me cabe una pregunta, primero se la hice al texto de Dewey y me quedó la pregunta más ebulliente aún, y ya después me la hice, digamos, en general y no pude quedar cómodo con ninguna respuesta que me di. Y es, y otro paréntesis, aquí hemos hablado, por ejemplo, en otros espacios de la música en la escuela, ¿cierto? O hemos hablado, incluso hablamos de los deportes, ¿cierto? Pero quiero que hablemos hoy voy a decir, de las artes o del arte en un sentido amplio en el currículo, ¿cierto? Porque a mí me parece que en el texto de Dewey, si uno lo lee sin buscarle pues como hacerle interpretaciones pues muy forzadas, a mí al menos me queda como la sensación de que no hay espacio para el arte en el currículo de Dewey. Entonces yo quiero que hablemos un poquito del arte en el currículo y en todo caso si yo estoy poniendo a Dewey a decir una cosa que no es. El arte, y lo mencionas bien también, el arte y la educación física o el trabajo con el cuerpo. Eh, Efectivamente, ahí hay que hacer algunas precisiones importantes. Uno es que en ese artículo tercero del credo, que es The Subject Matter of School, of Curriculum, él
expresamente se ubica en lo que, digamos, convencionalmente se entiende como campo académico o disciplinas académicas. Y hace un trabajo que todos los que ya lo leyeron tendrán mucho que incomodarse, porque nos quita un montón de pretensiones que en el siglo XIX eran absurdas y que hoy en el siglo XXI, si no tenemos cuidado, son pretensiones ridículas de parte de nosotros los maestros en ejercicio. Pretender que la tarea de la instrucción académica en la escuela tiene que ser formar científicos o, peor aún, formar futuros científicos, es una pretensión que en el siglo XIX era eso, pretenciosa, pero en el siglo XXI es ridícula. Pero bueno, no es ese el contenido de tu pregunta. Pero sí hay que advertir eso. De ninguna manera, Dewey en ningún caso omite ni desestima la centralidad de ambas cosas, de las artes y del arte o de las artes. Él más habla de las artes y de la educación física. Lo que pasa es que en el credo sí solo lo toma en el último, tendría que volver a revisarlo, lo prometo para la próxima sesión. Él hace una mención muy puntual a la literatura. No, pero como objeto parte, académico. Como parte del objeto académico, exacto. No, pero digo en el último artículo de su credo, cuando se mete a discutir a fondo el asunto de la importancia de la escuela para la educación, que es otra cosa muy distinta de lo que la gente cree, pues tiende a creer hoy día, que es que la escuela tiene que formar las competencias ciudadanas. Para Dewey eso pues no tiene nada que ver con Dewey, ni es posible incorporarlo al texto ni al pensamiento herbartiano, que es muy puntual en el problema de la educación y la democracia, pero que no tiene nada que ver ni admite una lectura desde el enfoque de competencias ciudadanas que hoy día está impuesto obligatoriamente en todos los estados, por lo menos los coloniales. Bien, pero volviendo aquí, Dewey no desestima, y si me lo permites, en experiencia y educación trabaja ampliamente el problema, porque en experiencia y educación él confronta lo que en su momento, en el año 30 y 35, es la vanguardia, la vanguardia que con sede fundamentalmente en Suiza y en Bélgica, era lo que yo he llamado, y con otros colegas investigadores hemos llamado el Olimpo pedagógico, de Crowley, Montessori. Ustedes me dirán, pero es que es italiana. No, es que es el norte de Italia, que es Suiza. Sí. Claparède, y con él ya el ascendente Piaget, ¿cierto? Y eso era esa corriente muy vanguardista y muy exigente, se conoce en la literatura y ellos se proclaman como escuela activa. Y escuela activa, pues Dewey se mete a discutir qué puede significar una escuela activa. Y ahí es donde adquiere toda la importancia. Él incluso empieza, para hablar de las dos cosas, de la educación del cuerpo y de la educación pues física y de las artes, empieza por ubicar las manualidades y lo que hoy diríamos las artesanías y en general esas vocacionales que podemos llamar aprender haciendo. En otros textos ya más filosóficos, pues claro que Dewey tiene un punto de vista muy hondo sobre el problema y la significación del arte como fibra de lo humano, pero no se detiene, creo yo, pues en este momento no recuerdo citas puntuales
en donde él se haya detenido específicamente a discutir el problema de la educación a través de la instrucción en artes o en educación física. Pero él considera esos dos pilares como núcleos fundamentales de eso que él llama la herencia cultural de la comunidad, de la sociedad y concretamente de la civilización democrática. Sí, porque incluso, claro, en la medida en que yo estaba buscando en el credo alguna referencia, entonces empecé pues como a pensar y se me ocurrió, hombre, ¿será que Dewey lo que piensa es que las artes no son enseñables? Pues como... Y entonces en ese sentido, sí, usted pues, o sea, es enseñable el uso del cincel y el uso de la pintura, pues cómo se coge el pincel, bueno, ese tipo de cosas, pero ¿será que el arte en sí, por ejemplo, no puede ser contenido de enseñanza? No, yo en mi lectura y Pero, tengo que pero, revisar. pero puntualizo, o Ajá. sea, vamos también como también ya más allá de Dewey, o sea, en general, ¿qué es el lugar, qué lugar le podemos dar al arte en la escuela de hoy? O sea, A eso o voy, definitivamente es una cosa que a no es eso de la voy, a escuela, eso voy, que exacto. Es está que, fuera de las fronteras de la escuela. es que a eso iba con Dewey. Eh, lo primero que hay que digamos, poner como carátula para hablar de la pedagogía de Weyana es esa famosa sentencia del credo en el artículo primero. What education is? I believe that all education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. Ese ábrete sésamo, literalmente, de lo que tenemos que llamar con todo derecho la pedagogía de Weyana, eh, pone de presente. Y como digo, en otros textos distintos del credo, eso adquiere una presencia mucho más puntual y más importante, pero pone de presente que el asunto central es que la escuela no debe trabajar para ella, sino en la vida comunitaria, en la sintonía con la vida real. Es su énfasis constante. La escuela no puede, no, él reclama que la escuela no caiga en el tremendo error de pensar que su enseñanza, su currículo y toda su parafernalia de pruebas y de exámenes y de controles son un objetivo de la vida. No puede caer en ese error, reclama Dewey. De manera que cuando él empieza a desplegar qué es eso de la social consciousness of the race, él enseguida en los siguientes párrafos lo nombra con el concepto biológico. Es la herencia del grupo que te identifica. Y por supuesto, las artes, así como el desarrollo corporal, la gimnasia entendida como lo entendían los griegos, o sea, el desarrollo de la fuerza, la belleza y la armonía del cuerpo, son fibras constitutivas fundamentales de la herencia de cada sociedad para sus nuevas generaciones. Como digo, en otros textos refiere más precisamente qué hacer y cómo hacerlo en la escuela, pero con respecto a la formación. Y ahí entramos en un debate que, como decíamos hace 8 días, Herbart había introducido con mucha fuerza conceptual y filosófica, y es que la educación tiene 3 componentes: el gobierno de los niños, la instrucción y la formación. Arte y educación física tienen que ver principalmente con el gobierno del cuerpo, que no es gobierno de los niños, es gobierno de sí. Y eso es educación física, para empezar, digamos, ¿sí?
Y, eh, y las artes tienen que ver con la formación estética. Pero la estética, tanto en Dewey como en Herbart, son el polo material de la ética. La ética es digámoslo así, es una expresión superestructural de lo que sea la ética del sujeto. Perdón, la estética. La estética. El sentido y el juicio de la belleza, la virtud y la verdad. Es la estética, ¿no? Esa es la estética, o sea, la verdad de sí, la belleza de sí y la virtud. Bueno, y entonces, ¿cuál es la tarea concreta del maestro de cualquier arte? No sé, ya respondo por mí. Sí, sí, sí. porque ciertamente ahí hay un bache que no he explorado con juicio en Dewey. No recuerdo que él tenga definiciones puntuales, salvo esa hermosa definición que da en, creo que es en el capítulo 5 de Educación y Democracia, que se llama Libertad Individual y Control Social, en donde él canoniza, o sea, establece el canon de lo que la escuela tiene que hacer con esos dos elementos, el cuerpo y las artes, que es las reglas del juego. En mi opinión, él no lo dice así, pero para mí eso fue revelador desde el primer momento que lo leí. Claro, ese es el asunto de, en general, lo que llamaríamos vocacionales y en particular llamamos enseñanza del arte o instrucción artística o formación artística y formación en educación física. Y acoto, el problema, ya mi respuesta a tu pregunta, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con las artes y con la educación física? El arte del maestro de artes es, ante todo, incorporar, hacerlo partícipe a los chicos de las reglas del juicio estético. ¿Y eso cómo se hace? Pintando, esculpiendo, danzando, etc. Entonces, sí, el canon para mí está en ese capítulo, y el capítulo completo es una maravilla, que se llama Individuo y Control Social. Y observando, supongo, porque yo observando. Ya amplío, pues, o sea, danzando, esculpiendo, pintando, pero también observando, porque yo, pues, hace un tiempo, recuerdo yo, estaba muy, voy a decir, de moda, que es que calcar es un muy mal ejercicio, ¿cierto? Pero en cambio yo he visto que recientemente he podido observar algunas experiencias de investigaciones, pues, en el aula, que se han basado en calcar. Venga, repitamos este cuadro, venga, interpretemos esto, y veo que tiene pues que han tenido buenos resultados en esa inclusión, digamos, en ese hacer partícipe al alumno del juicio estético. De hecho, esa instrucción que nosotros expresamente incluimos en la invención del método subjetivo de la lengua escrita. Hay una instrucción en el método subjetivo de la lengua escrita respecto de la escritura. El niño debe calcar o copiar, no decimos calcar, pero muchas maestras usan el expediente del calco, pero copiar las ilustraciones más que a él le gusten más de los libros que la maestra lee con ellos. Y eso es un ejercicio, está mandado en el método subjetivo de la lengua escrita, está mandado que sea un ejercicio fundamental y primario del proceso de aprendizaje de la escritura. Bien, pero entonces, ¿a qué voy con esto? Al método subjetivo de la lengua escrita le costó mucho, incluso rayos y centellas no solo nacionales sino internacionales. En el único concurso que alguna vez participamos, convocado por una universidad en Chile, no me acuerdo qué,
sobre innovaciones en lectura y escritura, eso nos costó descalificar. Nos descalificaron. ¿Por qué? Y entonces, pues me das tribuna digamos, para disculparme ante el público, pero no solo esa vez, es que muchos papás, sobre todo papás que ellos mismos son artistas o eran artistas en el momento en que tuvieron sus hijos, en los colegios donde nosotros tenemos influencia, muchos papás, sobre todo papás artistas, rompieron literalmente y sacaron a sus niños de esas aulas en donde practicábamos el método subjetivo de la lengua escrita, sacaron de los colegios porque les parecía un atentado contra la es que, y ahí estamos en el problema, contra la creatividad absoluta de la infancia y del niño y de su niño en particular. No tiene nada que ver. Pero tampoco la intención de que copien o que calquen, llegado el momento, las ilustraciones, tiene ninguna intención de desarrollar destrezas ni incluso reglas de juicio estético. Tienen la específica intención de educar el ojo. Pero es que educar el ojo tiene una resonancia antropológica muy fundamental. Acogiéndonos a Leroy Gurham, lo que nos hace humanos es lo que él llama gesto gráfico, que es la coordinación cortical, o sea, en la corteza cerebral del ojo y la mano. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos educar el gesto gráfico. Pero el gesto gráfico empieza por mirar, y mirar la naturaleza o mirar cualquier cosa que usted mire, pero mirarla desde esa inquietud de grabarla en mi cerebro. ¿Cómo se hace? Pintándola. Y nada mejor, nada más seguro para el niño que copiándola. Y mirarla y claro, ese mirarla tiene un montón de cosas, porque es ordenarla, claro. Un montón es de cosas. El ojo. Pero es la coordinación ojo-mano lo que nos interesa. Muy bien, no, Ernesto, creo que, y sobre todo ese comentario final al Leroy Gurham, que lo ponemos es en el orden de lo antropológico, ¿cierto? Y justamente se lo arrancamos al orden o al plano del individuo concreto, al psicologismo, pues, que hemos dicho en otras ocasiones. Digamos que salva mucho esa discusión que normalmente se vuelve tan farragosa sobre la creatividad, pues, o el espíritu artístico de los niños y los adolescentes, que aparentemente tanto nos ha costado. Y te agrego la creatividad, el espíritu y sobre todo los presuntos talentos. Exacto. Talentos innatos. Exacto. Ese tema, pues, de los talentos. Entonces, llevarlo al plano de la antropología me parece que es cambiar la discusión de campo y, por lo tanto, superar o encontrar un espacio distinto a esta discusión que, como insisto, se vuelve muy pantanosa muchas veces. Pero hay que agregar, quiero aprovechar para agregar antes de cerrar. Supongo que ya sí, nos quedan 2 minuticos. Ya me estás echando de aquí. Como cierre, quisiera aprovechar esta mención a lo antropológico. En rigor, la pregunta tuya original de qué debe hacer la escuela con la educación artística principalmente y con la educación física, no es una pregunta por lo antropológico, sino por la psicología social. Es que la psicología social es un subdominio, llamémoslo así, de la antropología. La psicología social no es como la gente del común cree, que es la psicología del individuo, pero en pequeños grupos. No tiene nada que ver, tiene que ver con el problema de la configuración de la sociedad alrededor de ciertas elecciones morales que dan lugar a la, comillas, imposición. Otro día, quizás algún día podremos hablar de ese paso de lo antropológico a la psicología social, pero digo, ciertas elecciones que son
bueno, en realidad si nos atenemos a los antropólogos, particularmente a Levi Strauss, se trata del paso de lo antropológico. Lo antropológico hace mención a la configuración de las reglas y en ese sentido la estética como contenido generador de la ética del grupo. Entonces, las comunidades humanas, en función de su experiencia colectiva, adoptan ciertas instituciones y ciertas estructuras que forman parte del dominio de la psicología social. Otros dicen que de la sociología de los pequeños grupos o de la microsociología, pero nosotros le decimos psicología social, no entendido como la generalización de la psicología individual, sino justamente como la premisa antropológica de la psicología individual de cada uno. Muy bien, Ernesto, muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos han ido haciendo llegar sus comentarios. Se me olvidó pues al principio, pero bueno, si llegaron hasta aquí recuerden dejarnos su like, idealmente su comentario, que para nosotros es muy importante, y ojalá también lo pueda compartir con alguien más que de pronto pueda disfrutar estos espacios y como nosotros sacar preguntas de estas conversaciones que vamos sosteniendo y que ya llevamos pues cerca de 1 año y 2 meses o 3 meses en ellas. Entonces, bueno, esto fue el taller y los esperamos la próxima semana con una nueva pregunta para labrar.